Bien, los más grandes desafíos que deberá enfrentar la nueva gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, del partido Morena, quien tomará posesión de su cargo el próximo martes 1 de octubre del 2024. Los principales problemas, los desafíos más grandes son la inseguridad pública, la impunidad, la corrupción y el mal desempeño del anterior gobierno que encabezó el también morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Pero en lo que respecta a inseguridad e impunidad, estos dos temas están vinculados a la muy cuestionada gestión del fiscal general de justicia del Estado, un señor que se llama Uriel Carmona Gándara, quien llegó al cargo en febrero de 2018 y permanecerá en su puesto hasta el 2027, si nada se lo impide, y es herencia del viejo régimen perredista que encabezó en su momento Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en el sexenio de 2012 a 2018. ¿Qué pasa con el gobierno de Morelos? Bueno, pues la encuesta nacional de impacto gubernamental realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en marzo del 2024, establece que el 84.8% de los morelenses considera que la inseguridad es la más grave calamidad que afecta a su estado. En segundo lugar, el 58.9% se queja de la impunidad y el 29.3% considera que el tercer mal que afecta a Morelos es el desempeño del mal gobierno. Y por supuesto, que se refieren al mal gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Por su parte, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, también publicada por el INEGI, propuesta el pasado 19 de septiembre del 2024, indica que Morelos aparece en el primer lugar nacional, con respecto a la percepción de inseguridad que declara su población. El 90.1% de los morelenses sienten que viven inseguros en su estado. ¿Cuáles son las respuestas de los morelenses a la pregunta de cuáles son los problemas más graves que afectan a los habitantes del estado? Y ahí lo ve usted con claridad. Fíjese nada más, el 84.8%, es decir, casi 85 de cada 100 personas en el estado de Morelos considera que la inseguridad y la delincuencia son el problema más grande que están enfrentando. Y en segundo lugar, aparece el problema de la corrupción con el 58.9%. Y en tercer lugar, con el 29.3%, la gente piensa que un problema grave en Morelos ha sido el mal desempeño del gobierno. Todas las franjas que usted ve en color guinda son las que se refieren particularmente al estado de Morelos, y las que están en azul se refieren a lo que opinó la gente en el país, a la media nacional con respecto a cada uno de estos puntos. Pero llama la atención que en Morelos el 84.8% en esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, publicada el pasado mes de marzo, en esta encuesta, la gente de Morelos, 84.8%, consideran que la inseguridad y la delincuencia es algo que la nueva administración de Margarita González Arabia debe de combatir de inmediato. Y nos vamos a la diapositiva número 5, porque ahí vemos otra encuesta del INEGI. Esta encuesta es la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. Esta se publicó el jueves 19 de septiembre pasado. Y vea usted qué impresionante. En esta tabla, donde se jerarquizan las respuestas de los ciudadanos con respecto a la percepción que la población tiene sobre la inseguridad pública en todo el país, vemos este dato revelador que dice que en esta encuesta, que es la más reciente, la más reciente que hizo el INEGI con respecto a esta percepción, los morelenses, el 90.1% de los morelenses dicen que se sienten inseguros en su estado. Y vea usted, en Guanajuato, que es un estado también agobiado por la inseguridad y que también ayer cambió a su gobernador, en Guanajuato aparece en segundo lugar con el 87.5%
de quienes perciben que no viven en paz en esa entidad. Y en tercero está Zacatecas, el feudo de los Monreal, donde el 87.4% declara que no se sienten tranquilos viviendo en esa entidad federativa. Pero el desafío para Margarita es el mayor, porque Margarita González Arabia tendrá que tomar medidas inmediatas para sacar de esa posición de privilegio dudoso al estado de Morelos, en donde la población considera que viven en un clima de zozobra y de incertidumbre. 90 de cada 100 habitantes de Morelos le están pidiendo a gritos a la nueva gobernadora que meta la mano rápidamente para tratar de atemperar ese mal y los agobia muchísimo. Ve la diferencia que hay. La media nacional, digamos, el consenso en el país de los mexicanos con respecto al clima de inseguridad, el 73.6% se siente inseguro, pero hay una distancia enorme entre ese 73.6% y el 90.1% de percepción de inseguridad en el estado de Morelos. La misma encuesta nacional sobre seguridad pública 2024 estima que durante 2023 en el estado de Morelos se denunció el 11.3% de los delitos. De ese 11.3% de los delitos denunciados, el Ministerio Público o la Fiscalía inició una carpeta de investigación en el 64.8% de esos casos, lo que significa que en global, tomando en cuenta los delitos que sí se denunciaron y los que quedaron fuera de toda denuncia ante la autoridad, del total de delitos se inició apenas una carpeta de investigación en el 7.3%. Vemos en la diapositiva siguiente, por lo tanto, que la lista negra de delitos que no fueron denunciados o que no fueron investigados o que no fueron atendidos por alguna razón en el estado de Morelos, la lista negra, la cifra negra de delitos que no se investigaron, que no se documentaron, fue del 92.7%. Es decir, 92 de cada 100 delitos que ocurren en Morelos nunca son investigados. Por eso la gente de ese estado siente que la inseguridad, por un lado, es abrumadora y por otro lado, la impunidad profundiza ese clima de incertidumbre que los morelenses viven. Y ese es el desafío que tendrá que resolver Margarita González Arabia, pues para borrar lo más pronto posible la huella de Cuauhtémoc Blanco Bravo, que dejó el terreno minado como si fuera un campo de batalla. Y vemos en la diapositiva número 8 cómo está parejito en sentido negativo la cifra negra de delitos que no se investigaron en el estado de Morelos desde el 2010 hasta el 2023, 91.2, 90.1, 94.2, 93.4, 94.6 en el 2022, 92.7 en el 2023. Es decir, la cifra negra de delitos, 92.7 en el reciente año pasado, demuestran que en Morelos no está funcionando la autoridad, no se están investigando los delitos. Y a eso me refiero cuando empezamos este puntos y comas, que Margarita González Arabia tendrá que hacer todo lo necesario para que ese fiscal general de justicia, Uriel Carmona Gándara, quien llegó en febrero del 2018 y que está nombrado hasta terminar en el 2027, de alguna manera tiene que lograr la nueva gobernadora que el Congreso la apoye para destituir a ese sujeto que no está haciendo su trabajo. Las graves deficiencias en la Procuración de Justicia en Morelos están relacionadas con el mal desempeño de la Fiscalía Estatal. En 2021, la organización Impunidad Cero calificó a Morelos como el segundo estado con la peor Procuración de Justicia, con 36.1 puntos en el ranking de su índice estatal del desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021. Solamente la Fiscalía de Puebla fue peor calificada que la Fiscalía del Estado de Morelos. El 14 de diciembre del 2023, el Congreso de Morelos rechazó quitar el fuero y destituir al fiscal Uriel Carmona
a pesar de que un día antes la Cámara de Diputados de la Federación había aprobado quitarle la inmunidad constitucional. Por lo tanto, las autoridades ministeriales tendrían que abstenerse de iniciar cualquier mandamiento de captura o de privación de la libertad contra el fiscal de Morelos, acusado de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernández López. La Diputación Federal había retirado la inmunidad procesal al funcionario morelense por petición de la Fiscalía General de la República, trámite que había sido solicitado desde 2020, pero que se hizo efectivo hasta el 2023. ¿Qué significa esto? Bueno, que ahora que va a haber también renovación en el Congreso de Morelos, la nueva gobernadora tendrá que insistirle al Congreso que no proteja al fiscal Uriel Carmona y que le instaure un juicio político para destituirlo y para inhabilitarlo para el servicio público, porque es indudable que es un factor que provoca zozobra en el Estado porque no está haciendo su trabajo. ¿Y por qué no hace su trabajo? Eso tendrá que investigarse en su momento para saber si es incapacidad, si es negligencia o si es algún tipo de interés que no está en este momento visible, pero que inhibe la posibilidad de que la Procuración de Justicia se cumpla en Morelos. En Morelos, apenas el 20.1% de la población se manifiesta satisfecho con el servicio que brinda la policía preventiva. Otro problema. Y únicamente el 39.9% percibe en los policías disposición para atender y ayudar a la población. Y vemos la gráfica que está en la diapositiva número 12. Vea usted, arriba dice, la policía está dispuesta a ayudar, solamente 39.940 personas de cada 100 considera que la policía de Morelos tiene una buena disposición para ayudar a los ciudadanos. Sin embargo, solo 21.6% considera que la policía de Morelos contribuye a generar una sensación de seguridad. Pero vea esta cifra, solo 20 de cada 100 personas se muestran satisfechas con el servicio que brinda la policía en Morelos. Hay otros servicios en los cuales el gobierno de Morelos no resulta tan mal calificado. Por ejemplo, el 54.9% se expresa satisfecho con los servicios de salud estatales. La evaluación con respecto a la educación pública básica es particularmente alta. 72 de cada 100 personas están satisfechas con la educación pública básica, que incluye primaria, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Mientras que los servicios públicos de transporte masivo son objeto de un serio reproche, pues solo 43% de los habitantes de Morelos lo aprueba. Y lo vemos en las siguientes gráficas, en la 14, donde se define cuáles son las características de los servicios de salud. Vea usted en la barra horizontal, 54.9% de los morelenses dicen que están satisfechos con el servicio de salud estatal o con el INSABI. Luego, en la diapositiva número 15, vemos también en la barra horizontal que el 72% de los morelenses están satisfechos con los servicios de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Pero cuando le preguntan a la gente de Morelos si están satisfechos con el transporte público masivo en esa entidad, solamente 43% dice que están contentos con el servicio de transporte de camiones que hay en el estado de Morelos. Es decir, el servicio público de transporte es muy malo. Solo 43 de cada 100 lo consideran aceptable. Por lo tanto, no es extraño que el 90.5% de los ciudadanos de Morelos pongan en el más alto rango de corrupción a los policías preventivos, después de todo lo que vimos. Lo que sí llama la atención es que en segundo lugar, en el Olimpo de los corruptos, el 85.3% juzgue con dureza a los partidos políticos, y en tercer lugar se ubica al gobierno estatal con un porcentaje de 81.4%. Y lo vemos, Luis, en la diapositiva 18. ¿Cuáles son las instituciones que el ciudadano de Morelos
considera más corruptas. Y vean nada más la lista. 90.5% de la gente que vive en Morelos dice que los policías son muy corruptos. 90.5. El 85.3% considera que los partidos políticos en Morelos son muy corruptos. Y en el tercer escalón de este podio de los corruptos en Morelos, en el tercer escalón, con el 81.4%, el 81.4% consideran que el gobierno estatal es corrupto. Y esto explica por qué mucha gente esperaría que la nueva gobernadora tome medidas urgentes para resolver problemas que se quedaron muy pendientes en esa entidad. Y mucho tendrá que trabajar la nueva gobernadora Margarita González Arabia, pues para borrar la huella del anterior mandatario Cuauhtémoc Blanco Bravo, que indudablemente por mucho fue mejor futbolista que gobernador. Y también tendrá que apurarse Margarita González Arabia, pedirle apoyo al Congreso del Estado para que le instauren juicio político al fiscal Uriel Carmona Gándara y de entrada que lo destituyan, porque si no lo hacen, se va a quedar hasta el 2027 en la Fiscalía de Morelos, haciéndole mucho daño a la gente de ese estado. Pero además de que Margarita González Arabia tiene que pedirle al Congreso que le instaure juicio político a Uriel Carmona Gándara, también tendrá que cabildear con la Procuraduría General de la República para ver si se reactivan algunos de los pendientes que existen en esa dependencia en contra de este fiscal que, pues no ha cumplido con su deber y no ha hecho un papel satisfactorio procurando justicia para los morelenses.